Gracias, Eben, por invitarme. Igual somos parte de la construcción del Congreso. Están nuestros compañeros de salud integrados y ayudando en todo lo que podamos. Para mí y para mis compañeros y para todos los militantes del campo nacional y popular, siempre la referencia de las Madres de Plaza de Mayo y de EBE en particular ha sido una guía de lo que fue tal vez el símbolo más nefasto que tuvimos que sufrir los argentinos, que fue ese golpe genocida del 76, que no solamente tuvimos como campo popular tributar con 30.000 compañeros, sino que lo más dramático, lo más duro, incluso lo que todavía perdura en el debate político, económico, social, sindical y cultural que vive la Argentina y que vive América Latina, ha sido el significado, ¿no? de lo que fue el inicio del cambio de aquel país que alguna vez fuimos y el país que nos dejó la dictadura militar y después el neoliberalismo con el menemismo, por otro hecho maldito de todo este tiempo, y que estamos tratando de remontar, ¿no? Lentamente pero a paso firme con esta nueva etapa en la figura inicial de Néstor Kirchner como el compañero que abrió las puertas a este nuevo tiempo y que con Cristina terminó de consolidar las ideas, el proyecto de esos 30.000 compañeros desaparecidos, que le da entidad y pone en valor nacional y popular la lucha de las madres que empezó en soledad y que hoy ya es un patrimonio de todo el pueblo argentino y del pueblo latinoamericano, porque la verdad que también este nuevo tiempo nos tiene en este debate que está en el mundo, ¿no? Sobre la nueva sociedad que necesitamos, los nuevos paradigmas que hay que defender, que para nosotros, incluso militantes del sindicalismo, militantes del movimiento obrero, militantes del campo popular, el paradigma es el trabajo y la solidaridad, el compartir, la sociedad como el otro soy yo. Qué frase maravillosa, el otro soy yo. Y creo que en eso nos demuestra esta actividad, que no tengo duda será multitudinaria, plena, democrática, en unidad, plural, diversa, digamos, ¿no? Con la mística de la resistencia, pero también del nuevo tiempo, que ya no es la resistencia, sino es la ofensiva para resolver, no para demandar que otros resuelvan lo que nosotros tenemos que hacernos cargo, tomar en nuestras manos y defenderlo y proyectar. Siempre digo que bueno, hay una nueva generación de jóvenes compañeros que nacieron y se nutrieron al calor de este nuevo tiempo, ¿no? Que abrió Néstor, y que tal vez nosotros, por la edad nuestra, de la militancia también, nosotros fuimos esa generación que combatió al neoliberalismo, ¿no? O sea, fuimos paridos en la lucha, y ahí hay un puente de esa pelea de las madres, las abuelas, algún sector del movimiento obrero, algunos sectores productores, algunos intelectuales, compañeros, militantes del campo popular, ¿no? Que iniciamos esa etapa de la resistencia a la dictadura y que hoy creo que más que nunca se entiende o mayoritariamente el pueblo está mejor y está más claro en el significado de aquello, ¿no? Aquello no fue solo un golpe que inauguró con represión y con métodos de desaparición de personas, de asesinato masivo, de robo, ese horror que se instaló también en el corazón, en las tripas de nuestro pueblo,
y que por momentos lo paralizó a nuestro pueblo y lo puso hasta en confusión, ¿no? Y lo puso a la defensiva, y medio esta idea de que, bueno, no te metas porque si te metes, viste, algo hizo, ¿no? Toda esa idea que nos penetró, y que creo que el miedo en un momento de la etapa política argentina fue un elemento disciplinador del conjunto social y de todas las organizaciones, de todos los sectores. Creo que ahora está más claro y más consciente de que el golpe militar fue empezar a desarmar aquel país de pleno empleo, aquel país industrial, aquel país de salario, de buen salario, aquel país donde el destino colectivo debía ser el trabajo del conjunto de los argentinos, aquel país de que teníamos que ir a una sociedad de igualdad social, que teníamos que tener un piso, un umbral mínimo de derecho y de dignidad por el cual todos tuviéramos resueltas las cuestiones elementales de la vida, como el alimento, la salud, la educación, el trabajo, el sistema previsional, ¿no? Me parece que con la lucha de las madres, se empezó a denunciar que no solamente era el golpe militar y los militares gobernando, sino que atrás de ese golpe estaban los verdaderos responsables y quienes se beneficiaban con ese golpe, que era la sociedad rural argentina, que eran el grupo Techín, que eran las empresas transnacionales, que eran los sectores monopólicos de la comunicación, que ya venían armando su estrategia comunicacional para los próximos 15 o 20 años, que era la embajada norteamericana, ¿no? Que era esa idea, ¿no?, de que el Estado debía servir y ser funcional a los intereses de esas corporaciones. Por eso hubo Estado presente, hubo Estado parte de la represión y parte al mismo tiempo de la construcción económica, política, social, sindical y cultural, que fue, a medida que fue avanzando, fue desarmando aquel país que, con sus más y con sus menos, hasta la década del 70, Argentina, más allá de los golpes militares y más allá de los gobiernos que desnacionalizaron la economía y que hicieron golpes y que no pudieron desarmar del todo, y sobre todo el golpe militar vino a tratar de eliminar esa gran movilización popular, ¿no? Esa fuerza organizada de los jóvenes, en los intelectuales, en los trabajadores, que venía creciendo y venía claramente sintiéndose protagonista y hasta dar la vida por una causa, por un ideal. Entonces la dictadura militar fue y empezó a ser. Por eso el símbolo de las madres, tal vez en ese momento, por supuesto nosotros no lo vimos, millones de compatriotas no lo vieron, pero el símbolo de las madres, para mí y para muchos de nosotros, pasa a ser de la resistencia, pasa a ser a la victoria. O sea, hay un tránsito ahí de la resistencia a la victoria del pueblo que lentamente viene recomponiendo su perspectiva y avanzando y resolviendo y tomando en sus manos no solamente la idea, sino que toma en sus manos la idea del país y la sociedad que queremos, y también la organiza. Por eso tener ideas y construir organización, y al mismo tiempo de construir organización, construir conciencia y construir movilización popular, porque la pelea se da en todos esos frentes. Y en esa perspectiva de construir unidad popular y movilización está la defensa irrestricta de valores que nosotros, en términos culturales, le hemos ganado al poder, porque hoy, ¿quién iba a pensar? Yo lo escucho mucho de él en su discurso. ¿Quién iba a pensar que hoy pudiéramos estar juzgando, encarcelando y mandando a cárcel común a estos asesinos? Que por supuesto, yo como militante político del kirchnerismo, como diputado nacional, como compañero, como hombre de la CTA, como dirigente social y sindical, y es un orgullo que quienes hayan impulsado y abierto esta posibilidad y la hayan llevado a hacer la realidad, fue Néstor Kirchner. Ahora, no hubiese habido encarcelamiento y juzgamiento a los militares genocidas si no hubiese habido
madres de Plaza de Mayo dando la vuelta y reclamando por la memoria y verdad y justicia de sus hijos. No hubiese habido. Porque sería equivocar la lectura de la disputa contra el poder y de los tiempos del pueblo que se va dando formas y va avanzando, derrumbando los nudos que nos impusieron y las ataduras, y que por la movilización del pueblo y por la conciencia de ese pueblo, Néstor Kirchner nos da esa posibilidad o esa oportunidad maravillosa, porque antes hubo ahí pelea. Esto es como si ahora dijéramos en otro costado de un análisis de la realidad, es que porque nosotros como gobierno estatizamos el 51% de Repsol y avanzamos la nacionalización de los hidrocarburos, es como si no reconociéramos que esto se pudo hacer porque antes hubo pelea de los trabajadores argentinos y de sectores importantes del movimiento sindical que denunciaron el vaciamiento. Algunos dirigentes sindicales fueron cómplices, fueron parte y siguen siendo hoy los que todavía defienden el interés del capital y de las empresas, pero hubo una movilización de trabajadores, hubo un pueblo que peleó y que reivindicó al Estado como el único lugar, como el único ámbito donde el pueblo argentino, los sectores populares, podemos acumular para que desde el Estado podamos frenar la arbitrariedad y podamos parar la voracidad escandalosa de los grupos económicos privados, que estén en el sector que estén en lo financiero, estén en lo agropecuario, estén en lo industrial o estén en los multimediáticos. Su única lógica es maximizar ganancias y llevar cada vez más acumulación de ganancias en pocas manos a costa de la miseria, de la desocupación y de la pobreza del pueblo argentino. Por eso para nosotros es tan importante lo de Néstor Kirchner. O es tan importante esta nueva etapa con Cristina, porque no hubiese habido ninguna posibilidad. No solamente no hubiese habido posibilidad en juzgar, en encarcelar y mandar a cárcel común a los genocidas, si no hubiésemos podido discutir la necesidad y ver la necesidad de que lo que estuvo en discusión ese golpe del 76 o antes, cuando apareció la AAA, cuando se empezó a desmontar y a tratar de arrastrar en una perspectiva al gobierno elegido incluso constitucionalmente a políticas de ajuste y de represión, no hubiésemos podido rearmar el país como lo estamos haciendo si no hubiésemos luchado durante ese tiempo y no tuviéramos las herramientas como las tenemos hoy con el gobierno de Cristina Kirchner, poniendo al Estado al servicio del pueblo argentino. Si hay algo nuevo de la política argentina, si hay algo que nosotros tenemos que sentir orgullo y que podemos discutir con cualquier sector que se autoproclame incluso más a la izquierda nuestro, más revolucionario, más combativo, si hay algo que incluso en las diferencias nuestras y en los matices nuestros y entendiendo las estrategias electorales y partidarias y siendo lo más amplio posible, pero si hay algo que hemos ganado en el debate en el campo popular es que tanto Néstor como Cristina Kirchner no vinieron a la Argentina a ser garantes de los negocios de ninguna corporación económica, sino que vinieron a ser garantes de los derechos del pueblo argentino. Después se verá si las políticas públicas y las políticas de Estado están más o menos, mejor y de acuerdo a nuestras miradas, a nuestras formas de ver cómo se tomarían las decisiones. No tengo duda que incluso hasta podríamos mirar alguna política pública, y más de una vez la hemos discutido con él y algunas no nos gustan, ¿no? Y las decimos y no nos gustan. Ahora, lo que está claro que a diferencia de otros gobiernos que tuvimos en democracia argentina, este es un gobierno del pueblo. Este es un gobierno que pone el Estado al servicio del pueblo argentino y está en directa confrontación con las corporaciones económicas, que precisamente fueron esas corporaciones económicas las que hicieron el golpe de Estado 76 y las que después se beneficiaron con las políticas neoliberales, porque dictadura militar y neoliberalismo, con el menemismo como el símbolo más alto, pero también Duhalde, también Alfonsín, también de la Rúa,
con la alianza y los gobiernos que le sucedieron después del 2001 hasta que llegó Néstor. Todos esos gobiernos fueron funcionales a las lógicas de los poderes económicos que en diferentes formas y de diferentes maneras se fueron repartiendo la Argentina y se fueron concentrando, extranjerizando y acumulando ganancias a costa del pueblo argentino y del trabajo del pueblo argentino. Por eso haber entendido que la historia también para nosotros es un aprendizaje. La historia no empieza cuando uno llega. Yo siempre digo, los compañeros, he leído y he tratado de entender la historia del movimiento obrero, y los compañeros que vienen del marxismo, que vienen más de la izquierda, te cuentan del 45 para atrás, y te hablan de los anarquistas, los socialistas, y los peronistas, los que nos venimos del peronismo, contamos el 17 de octubre para adelante, y nos olvidamos los anarquistas, los socialistas. La historia hay que contarla completa. Y hay que sentir que el pueblo de diferentes formas fue construyendo resistencias, oportunidades, esperanza, posibilidad de discutir un mundo mejor, un mundo nuevo y una sociedad la que necesitamos para vivir mejor. Y por eso creo que si nosotros podemos ver en la integralidad a la construcción política, a los procesos populares, no tengo dudas que el de Néstor y de Cristina Kirchner encarnan la mejor, como yo digo, me gusta reflexionarlo, que el gobierno de Cristina Kirchner hoy sintetiza las mejores experiencias de los gobiernos populares que hubo en la Argentina, que las tuvimos como el gobierno de Perón, hubo otros intentos de gobiernos que intentaron resolver, aunque perdieron o fueron derrotados, pero esos intentos desde la gestión a nivel nacional o a nivel provincial, con una expresión local, porque al gobierno hay que verlo en toda la integralidad, al poder hay que verlo en todos los ámbitos de representación, que Cristina expresa lo mejor de los gobiernos populares y también expresa la resistencia. Por eso Eve y las madres pueden ser símbolos de nuestra construcción, más allá de la caracterización que hagamos en términos políticos, en términos de pelea del pueblo, en la lucha por la justicia social, por más democracia, por la liberación nacional, por la unidad continental, expresa Cristina lo mejor de las experiencias de gobierno que sucedió y tuvo nuestro pueblo, y también la resistencia a ese neoliberalismo que tuvo en las madres o tuvo en sectores de los trabajadores, de los movimientos sociales, íconos trascendentes que empezaron a dar y a poner mojones que hoy nos permiten este tiempo nuevo que estamos viviendo. Y por supuesto que también el Congreso sintetiza con su consigna también el silencio no es salud. Lo estaba leyendo, entré un poco a leer con los compañeros de salud nuestros, también se instala en este debate trascendente, ¿no? Porque no hay duda que uno de los enemigos centrales, el gobierno tiene enemigos poderosísimos como son las corporaciones económicas, y hemos estado discutiendo con ellos durante todo este tiempo y hemos dado la pelea. Hoy acabamos, por ejemplo, de tomar la decisión en la Cámara de Diputados, acabamos de hacer que todos los aportes a la justicia federal que antes iban al Banco Ciudad para el negocio de Macri, para financiar a sus amigos, van a pasar al Banco Nación, porque corresponde que todos los aportes que son de la justicia federal vayan al Banco de la Nación. Pero también tomamos en el Parlamento Nacional, y por decisión de Cristina Kirchner, la discusión con el poder real en este debate histórico que está atravesando la Argentina y América Latina, en que es posible construir un país para todos, con igualdad social y con derechos para el conjunto de nuestros habitantes, y no la ganancia fácil y la necesidad de acumulación que pocos tienen. Y en esta discusión que tenemos con las corporaciones, hemos discutido unas cuantas, alguna no fue mejor o peor, pero por poner en discusión
una que hoy nos tiene como en permanente tensión es la ley de medios de comunicación. Por eso el Congreso viene, ¿no?, en esta coyuntura, pero que es estratégica para el movimiento popular, porque o hay democracia comunicacional o hay una imposición del pensamiento único a través del multimedio Clarín, y por eso hoy salió Mañeto a decir que no va a aceptar ninguna imposición del ASCA, que creo que se preparan para resistir el 7 de diciembre, ¿no?, para declararse en la ilegalidad, y creo que en eso, o sea, no respetar las leyes que el propio Congreso Nacional y la sociedad se da para democratizar, y por eso el Congreso se instala también en esta discusión que el silencio no es salud, y el silencio no es salud, y nosotros lo tenemos que replicar en el territorio nacional, porque ellos no nos van a abrir los canales de ellos para que nosotros podamos hacer política y comunicar las ideas que son nuestras. Otro aprendizaje del movimiento popular, otro aprendizaje de las madres que se hubiesen confiado en los multimedios que le iban a amplificar su voz para que aparezcan nuestros compañeros, no hubiese habido destino. Por eso la disputa por el sentido, la disputa en la comunicación, la disputa por la organización, es multiplicar que este escenario previo lo podamos trabajar con todas las organizaciones populares en todo el territorio nacional para fortalecer el proyecto nacional, para fortalecer los símbolos de ese proyecto nacional y latinoamericano y popular. Y creo que en este camino quería reivindicar que sentimos un valorable aporte al debate de las ideas. Yo estoy convencido, en la década de los 90, cuando resistíamos, había muy pocos símbolos que podíamos mirarnos para decir se puede. Las madres en Argentina eran una de ellas. Y a nivel internacional, yo siempre digo que el único que resistió en el mundo fue Cuba. Porque uno iba por Europa y decía, no, bueno, no hay que acomodarse, la modernidad, claro, nos aplicaban el ajuste a nosotros, los europeos, no había, los trabajadores españoles, uno veía consejo de salario, discusión de la paritaria, inversión, vivienda, bueno, decían, no, nosotros queremos, no, pero viene la modernidad, pues miren que lo van a... Ustedes ahora nos están masacrando a nosotros, pero dentro de unos años los masacran a ustedes. Y lo único que uno podía ver, que en esas tinieblas, porque era una tiniebla, el neoliberalismo era, como dijo Chávez, el demonio, era arrasar con la vida, era la pobreza, era la miseria, ¿no?, era la represión. Se terminó, era el fin de la historia, el fin del trabajo, digamos, lo particular, lo individual. Entonces, era Cuba porque resistía al neoliberalismo, pero ni siquiera Cuba nos decía lo que había que hacer, porque tenían esa grandeza de decir, no, mira, acá hay algo que es diferente. Ahora no nos decían eso nosotros, che, ustedes en Argentina armen lo que... No, ellos resistían, porque era el tiempo de resistencia. Por eso también este nuevo tiempo de América Latina tiene mucho que ver con esa resistencia de los pueblos, y en eso, en nuestro país, las madres a nivel latinoamericano y continental, Cuba, y hoy todo florece, como decía Néstor, ¿no? Están floreciendo miles y miles y miles y miles de flores, porque nosotros sentimos orgullo de este